Gabón y bienvenidos a la segunda de nuestras entrevistas en clave electoral o en clave elecciones Athletic. Hoy nuestro protagonista es Ricardo Barcala. Ricardo, Gabón, buenas noches, bienvenido. Gabón, buenas noches, que ricasco. Después de otro día intenso de elecciones, estamos aquí para compartir durante los próximos minutos un pequeño repaso a todo lo que nos está dejando la campaña electoral, que además no está siendo poco ni ligero. Hay muchos temas de calado. Si te parece, lo primero, Yanire Fragua, Gabón, vamos a ir con una pequeña presentación, dos retazos de la personalidad, seguramente que ya absolutamente conocida por todos nuestros telespectadores, pero que no vienen mal, de Ricardo Barcala, candidato a la presidencia del Athletic. Pues nació hace 67 años en Portugalete, es diplomado en Estudios Avanzados e Intervención Pública y Economía Regional, con un máster en Dirección y Gestión de Empresas, fue viceconsejero de Empleo y Trabajo del Gobierno vasco y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao. Es capitán de la Marina Mercante y buena parte de su vida pues la ha dedicado a viajar en barcos de gran tonelaje. Desde 2018 es presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao y ahora es candidato a la presidencia del Athletic. Vamos a escucharle en una de sus primeras intervenciones en su candidatura. Hemos hecho lo que entendíamos que hay que hacer y lo que se nos pide que hagamos. Es decir, tener conversaciones con varios técnicos de primerísimo nivel que entendemos que pueden ser buenos y aportar cosas a nuestro Athletic. Y es lo que hemos hecho. Ricardo, vamos a comenzar con uno de los temas que más expectación levanta en la masa social, que es la del entrenador. Habéis hablado con varios entrenadores, lleváis mucho tiempo trabajando en ello y a falta de 3 días todavía no conocemos el nombre de ese entrenador del primer equipo masculino. ¿Lo tenéis ya atado? A ver, el hecho de que no lo conozcamos, que es cierto, no significa que no lo tengamos ya elegido, y también es cierto. Lo que pasa que por varios motivos y sobre todo por estrategia electoral, no vamos a mentir, pues lo diremos en las próximas horas. Todavía no, en las próximas horas será una realidad. Lo que sí podemos confirmar es, que puede parecer una obviedad, pero no lo es, que antes del día de las elecciones lo diremos. O sea, tenemos candidato, no, tenemos ya entrenador elegido, tenemos entrenador, entiendo, acordado plenamente y simplemente es una cuestión de manejo de los tiempos, lo que evita que por el momento lo hayáis dado a conocer. Sí, así es, porque, bueno, dentro de lo que se puede hablar por tener todo amarrado, porque al final recordemos que somos candidatos y tienes la capacidad y tienes el compromiso que puedes adquirir, no más. Pero sí, nosotros entendemos, igual que el resto de los candidatos, tenemos amarrado, tenemos pactado y al final pues lo diremos en las próximas horas. Ricardo, el nombre de Ernesto Valverde ha sonado mucho en las últimas horas relacionado con la candidatura de Uriarte. Podría ser el elegido por esa plancha. Si no me dices lo contrario, creo que vosotros también en algún momento habéis contactado con Ernesto Valverde. ¿Podríamos pensar en un entrenador de consenso entre ambas candidaturas? Bueno, entre ambas sí, pero no es consenso, pues somos 3 candidatos y al final no hay consenso. Me refiero entre está la de Uriarte. El tercer hombre, como la película, está por ahí suelto. No, a ver, nosotros hemos hablado con varios, como hemos visto antes en el vídeo, con varios posibles técnicos que nos gustan, que cumplen los requisitos que nosotros queremos que tenga el entrenador del Athletic con nosotros, y no siempre hemos hablado con ellos para invitarles o animarles a que sean nuestro candidato, a veces simplemente para obtener información, que nos den consejos, porque es muy buena gente y llaman al Athletic. Por lo tanto, es lo que puedo decir ahora mismo. Es cierto lo que se ha dicho en el vídeo, que he hablado con varios técnicos, pero insisto, no siempre y con todos para que sean entrenador del Athletic. Pero por salir de la duda, te lo voy a preguntar de una forma más directa. ¿Podemos afirmar que Ernesto Valverde no será vuestro candidato al banquillo? A ver, vamos a ver. Yo no quiero hablar de nombres por varios motivos, porque al final también, primero, seguramente no podría decir todo lo que hay de realidad, y segundo, perjudicaría los intereses del profesional en concreto, y tercero, distorsionaría un poquito lo que es la negociación. Ni sí ni no, sino todo lo contrario, pero si al final es cuestión de horas, siempre tenemos prisa por saberlo, no se preocupen, no os preocupéis que antes de que sean las elecciones saldrá el nombre del candidato. Lo vamos a conocer entonces antes del Claro, sí, sí. Hombre, son elecciones a la presidencia del Athletic. Perfectamente podías ir a las elecciones diciendo, mira, este es nuestro proyecto, estas son las personas. Es cierto que aquí hay un huequito que está sin cubrir, que es el entrenador del primer equipo masculino, y lo diremos, porque entendemos que podría ser otra opción, que no la va a ser, Entendemos que negociando en el mercado como presidente estás en una posición de más fortaleza para hacerlo mejor.
pero no va a ser así. Diremos el candidato en las próximas horas. Muy bien, el que sí que ha salido ayer, Ricardo Barcala lo sabe perfectamente, es un candidato claro para un banquillo, para el de uno de sus oponentes, Iñaki Aretxabaleta, y es un hombre que no es cualquiera, es un hombre, bueno, que tiene cierta aureola de casi mito, diría yo, por aquellos magníficos partidos de la temporada 11-12, la 12-13 ya pues fue otra cuestión. Y sí me gustaría preguntarle simplemente por su condición de, por supuesto, además de candidato a la presidencia, por su condición de aficionado al fútbol, ¿qué le supone el que vuelva a aparecer Marcelo Bielsa en este escenario preelectoral? Bueno, electoral ya, de hecho, evidentemente. Pues nadie discute la capacidad de Bielsa. Yo también disfruté en algunos partidos hace 10 años, más o menos, fue cuando estuvo Marcelo con nosotros. Bueno, Marcelo en su época anterior en el Athletic tuvo claroscuros, ¿no? Es cierto lo que decimos, que la segunda campaña no fue tan buena, tampoco el inicio de la primera, pero es cierto que tuvo una fase A y sobre todo recuerdo los partidos de la UEFA, algunos de ellos que tuve el placer de viajar y de verlos, lamentablemente también en el último, que no salió como todos queríamos, pero bueno, es un hombre que no deja a nadie, genera siempre opinión, no unos a favor, otros en contra, pero es una persona, yo creo que técnicamente sabe mucho de fútbol. Lo que sí bien es cierto es que tampoco le he seguido muy al detalle estos 10 años, sé en qué clubes ha estado, sé cómo han quedado esos clubes, pero no le he seguido demasiado como para saber cómo es el Bielsa de 10 años más, no lo sé. Desde luego, lo que sí puedo decir es que en el año 2022 que estamos, con la plantilla que tenemos, con nuestra forma de pensar y cómo entendemos que tiene que ser el Atleti del futuro, nosotros no le hemos tenido en ningún momento en nuestro radar. Esa plantilla la conoce muy bien Marcelino García Toral, con quien tú debes hablar de manera habitual o de poco en poco tiempo. ¿Cuándo ha sido la última vez que has hablado con él? Anteayer, casi una hora. A ver, a mí Marcelino me parece un gran técnico, un grandísimo técnico. Creo que lo ha hecho muy bien y lo que es muy importante también para mí, me parece una excelente persona, con la cual he tenido ese feeling, tenemos una buenísima relación, hablamos cada X tiempo y hablamos largo y tendido y no hablamos solamente de fútbol, hablamos de otras cosas también, de la vida, hay otras cosas más allá del fútbol, aunque hoy estamos aquí por el fútbol. Y sí, hace pues 48 horas, anteayer sé que estuve hablando, no me acuerdo la hora. Y se da la circunstancia que yo creo que es realmente curiosa de que hasta el propio Marcelo Bielsa reconocía ayer que lo mejor para el Atlético hubiera sido que Marcelino hubiera seguido al frente del equipo. Y no ha habido posibilidad. Sí, yo creo, lo digo sinceramente y máxime, después de lo que he dicho sobre mi opinión y mi relación con Marcelino, las fechas de las elecciones no han favorecido que eso sea posible. Marcelino, él lo dijo públicamente, entendió que no debía renovar porque quizás el que entrara de nuevo no le quería y no quería ser un estorbo. Por otra parte, los que estábamos de precandidatos, cuando Marcelino dice lo que dice, decide lo que decide, éramos precandidatos y tampoco podíamos asegurarle lo que él posiblemente necesitaba hoy como profesional y como ser humano. Tiene su desarrollo vital, tiene su familia, gente que está con él y esa certeza no se la podíamos dar ninguno. Yo hablé con él varias veces, es cierto, y entonces pues tomó la decisión que tomó, que es apartarse de todo este proceso y esta vorágine electoral que enturbia un poquito todo y tensiona todo. Fue su decisión personal y yo le entiendo, le respeto y me la ha explicado una y mil veces por activa y por pasiva. Una decisión que no tiene vuelta atrás. Yo supongo que no, habría que preguntarle a él, pero es más, yo cuando hablo con él ni le presiono, no me gusta presionar a los amigos, además, ya saben lo que pienso y ya toma la decisión que toma y al final, pues si opina otra cosa ya me llamará. En todo caso, Yanire, el entrenador del primer equipo masculino será de alguna forma el vértice de un proyecto deportivo para el equipo masculino, orientado al fútbol masculino, que se presentó con elementos muy importantes. Sí, un proyecto deportivo que planteabais a 10 años, vamos a ver si podemos ver esas líneas maestras, con un plan de acción en 4 ejes. Ser más agresivos en la captación del talento, retenerlo, ofreciendo Lezama como la opción más atractiva, la creación de Athletic Lab, un laboratorio que sería clave en la formación de esos futbolistas, y también poniendo especial hincapié en la gestión de ese talento, en los debuts, en los jugadores cercanos a debutar y en las cesiones. Profesionales a tiempo completo y de la casa. Vamos a desgranarlo poco a poco.
El director deportivo saliente, que no es este, que este es el que, por el que vosotros De apostáis, Ramón Planes, sí. Eso es. Dice que el punto de partida de Lezama es bueno, pero esa afirmación se ha puesto en tela de juicio. ¿Vosotros qué radiografía hacéis del actual Lezama? Yo lo he repetido varias veces y lo pienso y lo siento así. En Lezama se han hecho muchas cosas bien. En Lezama hay grandísimos profesionales, no solamente los actuales, sino los de épocas pretéritas. Lezama lleva trabajando 51 años y ha sido capaz de generar un montón de jugadores que nos han hecho ganar trofeos. Por lo tanto, chapó a Lezama, respeto a Lezama y es más. Muchos clubes extranjeros vienen a ver Lezama como modelo de desarrollo. Por lo tanto, se han hecho muchas cosas bien en Lezama. ¿Qué pasa? Pues pasa que el fútbol evoluciona. El fútbol ahora mismo está en una encrucijada terrible, que los movimientos y los cambios son tremendos, rápidos, drásticos, con muchas aportaciones y muchos cambios en todos los ámbitos. Y entonces Lezama obviamente también tiene que ir a adaptarse, tiene que mejorar, tiene que innovar, tiene que modernizar y tiene que introducir muchísimas cosas más. En esas estamos, reconociendo que la actual situación de Lezama es buena y los profesionales son buenos. A partir de ahí necesitamos incorporar gente como Ramón Planes, que es un crack, es el número uno para nosotros de todo el tema del trabajo con el fútbol de cantera, el fútbol base, la captación desde edades tempranas, luego todo el seguimiento, la formación, el acompañamiento a los chicos y a las chicas, es un auténtico crack y entonces es a partir de ahí donde queremos hacer, pero parto de la base, otros no dicen eso, yo sí lo digo alto y claro, que la base es buena. No obstante, el tema de Lezama es, yo diría que casi una pequeña paradoja en estas elecciones, porque las tres candidaturas plantean programas, yo creo que ambiciosos y muy interesantes para Lezama, y las tres parten de una premisa, y es que Lezama no puede funcionar con programas a 4 años vista, sino que tiene que funcionar, lógicamente, con un plazo de tiempo bastante más prolongado. Hablamos de 8 o 10 años, por lo menos, para que las cosas que se quieran implementar puedan absorberse y funcionar realmente. Pero todos, al llegar a las elecciones, plantean su nuevo programa, y es lo que estamos haciendo, plantear un nuevo programa para Lezama que acabaría de alguna forma con lo que se ha estado implementando, o quizás mejorando lo que se ha estado implementando en los últimos 4 años. ¿No es una pequeña incongruencia, o no habría que buscar una forma de que esto pudiera llevarse a cabo de otra manera? Porque, lo dicho, ahí está esa incongruencia. Queremos planes largos, pero proponemos cambiarlos en todos los procesos electorales. Y yo creo que es una debilidad nuestra como club, porque es cierto que ha ocurrido eso en el pasado, pero todos tenemos claro que Lezama es nuestra alma, es nuestra sangre, nuestro hilo conductor, nuestra razón de ser, donde se generan nuestros profesionales que juegan al estilo que nos gusta, que sienten unos valores. Eso es Lezama. Y esos proyectos no se pueden cambiar cada 4 años por unas elecciones presidenciales, sea quien sea el presidente. Es bueno que todos estemos hablando ya en esta dirección, lo cual me alegro muchísimo, que todos entendamos que hay que hacer un proyecto por lo menos a 12 años. Nosotros lo vamos a presentar, lo vamos haciendo, lo hemos desglosado, va a ser así. ¿Y cómo se puede hacer que esto en el futuro se mantenga? Pues hacerlo de la forma más consensuada posible, introduciendo a los expertos que sean cuestionables su validez y su proyección, y a partir de ahí, independientemente de que cambies a los que están arriba en el escalafón, que eso lo puedes cambiar. Hay otros clubes que mantienen esa esencia y sí cambian a los de arriba, pero que lo que es la esencia de abajo, la esencia del trabajo, se mantenga. Y esa es la fórmula que tenemos que hacer, pero eso claramente es una debilidad nuestra. Ahora mismo tenemos canteras en el fútbol, incluso en el fútbol español, que funcionan muy bien. El objetivo entonces es que dentro de 4 años se mantenga ese mismo plan. Sí, aunque cambien a los responsables. No tiene nada que ver. Habéis hablado de agresividad en la captación del talento. ¿Qué significa eso? A ver, nosotros como club, siendo lo que somos únicos, somos diferentes, mantenemos nuestra filosofía, la defendemos a capa y espada, tenemos que intentar hacer lo que sea posible, siempre con respeto, pero lo que sea posible y esté en nuestras manos, para que los mejores jugadores vascos, o que entren en la órbita de lo que es la filosofía nuestra, estén jugando en el Athletic Club. Y a partir de ahí eso se hace de una forma agresiva a veces, es decir, tenemos que ir a buscar a los mejores. No significa ir con puñales ni pistolas en la agresividad, simplemente tenemos que ir a intentar que los mejores entiendan que el proyecto que nosotros presentamos, que el Athletic que nosotros lideramos, es la mejor opción para ellos, como ya ocurría en el pasado. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay que elaborar un buen proyecto que sea atractivo, que realmente vean los jóvenes que la opción atlética es la mejor para ellos, para su proyección personal. Somos distintos.
Y el mundo del fútbol da muchas vueltas. Es cierto que ahora están ocurriendo cosas que hace que suframos quizás un poco más. De hecho, el Athletic como atractivo ha perdido peso específico, peso relativo en el conjunto de clubes y atractivo para los jóvenes, pero también es cierto que el año que viene hacemos 125 años de historia. 125 años de historia. Que somos algo diferente, que somos únicos, que jugando en el Athletic tienes muchas más posibilidades de jugar en primera división, de proyectarte y de crecer. Todo eso tenemos que hacerlo bien, introduciendo los nuevos cambios y los nuevos modelos que Ramón Planes nos va a ayudar y lo está diseñando él mismo ya. Tenemos que hacer que esto se visualice así, e invirtiendo más, por supuesto. Pues enseguida vamos a hablar de temas deportivos muy concretos, de primera plantilla, de posibles refuerzos, como vamos a hablar de fútbol y no vamos a hablar de posibles fichajes, evidentemente. Pero queremos escuchar a Ramón Planes porque dijo algunas cosas muy interesantes el día de su presentación y una de ellas que nos dejó, bueno, yo creo un buen motivo de reflexión. Le escuchamos. Si yo entreno, no sé, 8 horas a la semana, pues a partir de, si nosotros salimos, ¿no?, si esta candidatura sale elegida, los jugadores van a entrenar un 20 o 25% más de horas. Nos llamó mucho la atención. Esto que presupone que hoy en día se entrena poco, que no lo suficiente en todo caso. ¿Qué quiere decir Ramón Planes cuando dice si ganamos nosotros se va a entrenar hasta un 30% más de lo que se entrena? Luego dijo otra frase que quizás también responde a la pregunta que me hace José, es la suerte siempre la tiene el que más horas entrena. Y que la suerte está para que le pilla trabajando. Y es así, es decir, está muy bien tener habilidades, tener cualidades, tener técnica, y todo eso está muy bien, pero cuanto más se entrena, más se practica, más intenso es uno el entrenamiento, más posibilidades de que le llegue esa suerte. Eso significa, no quiere decir ni va contra nadie, ni hace nada, simplemente que entiende que el trabajo es la base del progreso, no hay más truco. Y a mí, joder, de Ramón Planes, una de las cosas que me asombra y me anima muchísimo es que es una persona de reconocido prestigio en todos los clubes y que habiendo tenido ofertas en firme de clubes de primerísimo nivel, haya elegido venir con un candidato al Athletic. ¿Por qué? Porque para un Ramón Planes que piensa como piensa, esto es el paraíso. O sea, como Lezama y como el Athletic y esta filosofía no lo va a encontrar nunca en su vida en ningún club. Se le ha ofrecido la oportunidad. Yo me acuerdo que estuve con él en el mes de marzo en Tarragona, que él vive en Tarragona. Estuve con él 2 horas y estuvimos muy a gusto los dos y los dos conectamos muy bien. Y aquí estamos ahora, está él con nosotros. Y joder, para mí eso es un espaldarazo y una alegría terrible, porque teniendo lo que podía haber tenido, ha elegido al proyecto nuestro. Está claro. Hay una intención clara en vuestro programa de apostar por gente de la casa. Ramón Planes viene, pero apostar por gente de la casa. Gente local, entrenadores propios, gente muy profesionalizada. Esa es un poquito la idea. Gente nuestra, gente del Athletic. Sí, y eso se demuestra sobre todo, pues mira, el ejemplo más pragmático y más práctico, más visible es el del Athletic femenino, ¿no? El hecho de que hayamos puesto a Ainhoa Tirapu como responsable y mantengamos a Iraya como entrenadora y el resto de staff que va a colocar Ainhoa Tirapu van a ser todo mujeres, eso significa básicamente 2 cosas. Una, que el Athletic femenino ya hace 20 años que se creó, o sea que ya hemos sido capaces de generar know-how, de generar conocimiento, de tener buenas profesionales, es decir, Ainhoa Tirapu en primer lugar es una grandísima profesional que además de conocer el Athletic, además de conocer su trabajo, conoce todos los entresijos de la Liga de Fútbol Profesional y todos los organismos que están por allí, por una parte, y por otra es mujer. Y las 2 cosas se dan y coinciden en Ainhoa Tirapu y de verdad que nos ha hecho una ilusión que quiera venir con nosotros, no solamente que quiera venir, sino que está participando en todo el diseño, toda la estrategia de una forma muy activa. Pues esto nos lleva precisamente, Yanire, a hablar del equipo femenino, cada vez más importante en el club, el fútbol femenino es cada vez más importante en el fútbol y la idea que trae la candidatura de Ricardo Barcala, que ya ha empezado a exponer para este particular. Sí, un proyecto deportivo que estará liderado por Ainhoa Tirapu y que tendrá en Iraya Iturregui la entrenadora del primer equipo. Apostáis por mujeres entrenadoras, 5 mujeres para los 5 equipos y nuevos cargos, responsable de clubes convenidos y responsable de scouting y metodología. El objetivo, llevar más gente a Lezama y que se puedan realizar más eventos en clave femenina en San Mamés. Ainhoa Tirapu es la persona que habéis elegido para liderar este proyecto como directora deportiva de toda la estructura femenina.
una persona que no tiene experiencia en la dirección deportiva, a diferencia de Ramón Planes. ¿Por qué habéis elegido a Ainhoa? ¿Qué es lo que os ha llamado para tomar esa decisión? Ainhoa, aparte de ser una histórica del club, es auténtico mito ya, es una referencia en el club, ha estado 15 años en el club, ha sido entrenadora de porteras, ha estado peleando por liderar la Liga de Fútbol Profesional Femenina, por lo tanto se ha metido en ese mundo a veces complejo y no muy transparente, que conoce cuáles son los hilos. Es una grandísima profesional, luego tiene una formación excelente, tiene muchísimas ganas, son 20 años ya que llevan el tema del fútbol y en algún momento tienen que tener también la primera oportunidad de demostrar que son unas verdaderas profesionales y lo van a hacer bien. Yo de verdad que soy una persona como muy fría y ni tengo grandes alegrías ni grandes tristezas. Mi vida es bastante plana en ese sentido, para bien o para mal, y me hace muchísima ilusión y me entusiasma que Ainhoa y Idaia estén así con nosotros, de verdad. Lo has comentado, un proyecto íntegramente dirigido por mujeres, la propia Idaia lo subrayó. ¿Tenéis ya detectadas esas mujeres, las mujeres que van a conformar todo ese grupo dirigente del fútbol femenino en el Athletic? Sí, ella tiene ya 2 o 3 nombres, creo que le quedaba, la última vez que hablé con ella le quedaba alguna persona por concretar, pero tiene clara la situación, tiene claros los nombres y en breve lo dará a conocer. Hay una persona que lleva mucho tiempo ligada a esa estructura femenina, que es Joseba Aguirre. Hace pocas fechas puso toda su experiencia en manos de los candidatos. No sé si creéis que todavía puede seguir aportando dentro del club. Joseba Aguirre, estuve con él hace una semana. Tengo una relación excelente. Yo, la verdad es que con casi todos tengo buena relación, no es la forma de ser de uno. Y me parece una persona muy válida. Vamos a contar con él en el futuro. Él también quiere participar y estar con nosotros. Él también piensa dónde puede ayudarnos más. Entiende que tengamos esta estrategia de las mujeres y va a ser un activo más del club con nosotros, sin lugar a dudas. En los últimos años el Athletic femenino está padeciendo un fenómeno que en cierto modo ya lo ha padecido el masculino, sí. Yo diría históricamente, que es el de la fuga de algunas, entiéndaseme el término, que no quiere, el de la marcha, vamos a decir, por eludir cualquier tipo de connotación peyorativa, de algunas de las jugadoras que han sido realmente importantísimas en las últimas temporadas. Claro, el fútbol femenino está siguiendo un camino de profesionalización tremendo y ante ofertas económicamente seguramente interesantes o muy interesantes y deportivamente difícilmente competibles, por utilizar el término, claro, está siendo difícil sostener a algunas jugadoras dentro de la estructura del Athletic este año, pues sin ir más lejos, Ainhoa, Lucía, antes fueron Damaris, Maite Oroz. ¿Cómo se puede hacer para frenar esa sangría o como queramos definirla? Sí, eso es cierto. Si el fútbol masculino ya le pasó en su día, como bien dices, pero es que el fútbol femenino está evolucionando de una forma aún más rápida que el masculino, también sale de más bajo, y lo que está pasando en el fútbol femenino todavía es más preocupante porque va a más velocidad. Pero también es cierto que nosotros entendemos el fútbol femenino como una oportunidad que hay que estar, queremos apostar por él, no queremos estar porque hay que estar en el fútbol femenino, sino queremos apostar por él. Está tomando mucha fuerza. El nivel competitivo de las futbolistas es cada vez mejor, da gusto ver muchos partidos de las futbolistas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues eso se hace incrementando las fichas femeninas que hay en el territorio histórico de Vizcaya, por lo menos, incrementando el ámbito y los foros donde pueden practicar este deporte y fomentando que elijan las chicas, que ya es el deporte más elegido, las chicas el fútbol, invirtiendo más dinero, porque el ritmo de la profesionalización va ahí. De hecho, lo empezó el Athletic Club. Es cierto que ahora pues, han superado otros y ahora mismo hay fichas que hoy por hoy no se pueden asumir en el Athletic, pero en la medida en que, lo mismo que en el masculino, seamos capaces de generar más talento, aunque alguno se fugue de vez en cuando, intentaremos que no sea así, pues con esa inversión en terrenos de juego, en nuevas fichas, e incentivando más a las chicas, pues así es la forma de conseguirlo. Desde luego, mi mayor y más profunda aproximación al fútbol femenino ha sido de la mano de Ainhoa, que evidentemente la hemos nombrado con nosotros para que sea lo que va a ser, y le hago muchísimo caso en lo que dice, y su discurso me sana a música celestial y creo que lo va a hacer fenomenal. Seguro que sí. En tema de la captación, en el apartado masculino es complicado también, en el femenino más aún. ¿Qué piensa hacer la candidatura de Ricardo Barcala para fortalecer esa captación? Lo hemos visto ahí, que hay que intensificar también la plantilla de captación, no solamente la del impulso, el fomento y el animar a las mujeres a que practiquen el fútbol, sino también luego acompañarlas para que en determinada edad, que es lo que pasa, abandonan el fútbol por motivos X,
está pasando, eso hay que evitarlo, y eso se evita pues haciendo inversión, invirtiendo dinero y haciendo que las chicas que se dedican a jugar al fútbol realmente tengan algunas necesidades vitales resueltas para que puedan dedicarse al fútbol, ¿no? Para todo esto necesitamos, supongo, que se vea el dinero, que aparezca el dinero. El Athletic necesita generar recursos. Yanire, vamos a hablar de cómo piensan hacerlo en la candidatura de Ricardo Barcala. Bueno, habéis presentado un proyecto económico sostenible que no dependa de la clasificación europea del primer equipo masculino, la explotación de activos físicos a través de la empresa Legends, que después hablaremos de ello, y lograr la excelencia tecnológica, y para ello habéis fichado a una superstar, a una estrella del mundo tecnológico como es Bernardo Hernández. La tesorería del Athletic podríamos decir que goza de buena salud, es envidiable incluso para muchos, pero paralelamente la hucha se va vaciando cada año que el Athletic no se clasifica para Europa. ¿De dónde vais a sacar esos 15-20 millones de euros que se pierden cada año? Que no sé si podríamos hablar de ese déficit estructural. Bueno, estructural no, es estructural en la medida que no llegamos a Europa. Es decir, que cuando empiezas la temporada, si no te clasificas para Europa, pues tienes esos 15 millones de pérdidas, ¿no?, en el ejercicio. Pero sí es cierto que hay caja en el club. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa fortaleza financiera que tenemos ahora para tomar las medidas adecuadas. La mejor fórmula, sin duda, la que todos deseamos de obtener esos recursos, es reforzando el equipo y llegando a Europa. Para mí, un club como el nuestro, con el presupuesto que tiene, con lo que representa nuestro club, o sea, es objetivo necesario llegar a Europa. O sea, el reto ese, todas las campañas tiene que ser así, tiene que conseguirse llegar a Europa. O sea, no me sirve ese mensaje fatalista y de derrumbe, joder, para lo que somos, bastante hacemos, casi llegamos. No. Tú puedes fallar alguna vez, evidentemente, el fútbol es un juego, puedes fallar, pero el Athletic, cuando inicia la temporada, necesariamente uno de sus objetivos tiene que ser llegar a Europa. Y esa es la mejor forma, la ambición deportiva, los logros deportivos, y es como compensamos la balanza. A partir de ahí, ¿con eso es suficiente? No, tenemos que ser capaces de generar más recursos económicos a través de iniciativas no vinculadas o no relacionadas directamente con los resultados deportivos. Ahí habéis puesto en la pantalla lo de Legends, hemos firmado, tenemos ya un contrato con Legends, un contrato con Legends, que bueno, es líder mundial, una empresa americana experta en explotar y en rentabilizar los activos no solamente de clubes de fútbol, sino también de otras instituciones. En el fútbol europeo creo que está con 38 o 39 clubes, y nosotros tenemos unos activos muy importantes, llámese San Mamés, Ibaigane, Lezama, que organizando cosas se puede conseguir más objetivos. Y me dice, coño, ¿pero de qué estás hablando? ¿De cuánto dinero tal? Ahora mismo, clubes de nuestro nivel presupuestario, hablo Sevilla, Betis, Valencia, como media, tienen unos ingresos de 17 o 18 millones de euros por ingresos no vinculados a lo deportivo. Nosotros andamos por 12. Luego, claramente, hombre, al menos empatar, y posiblemente más. ¿Por qué más? Pues porque el Athletic tiene una marca que es única. El Athletic es una marca atractiva. El Athletic es diferente. El Athletic es una marca que a muchas empresas, muchas compañías internacionales, sobre todo vinculado a la modernidad, de las nuevas tecnologías, les resulta muy atractiva. Es una buena compañera de viaje la marca Athletic. Y tenemos que internacionalizar esa marca, hacerla visible para que a su vez tengamos más posibilidades de pactar con este tipo de empresas. O sea, por lo menos tenemos que igualar a la media de ese tipo de clubes. O sea, que si hay un margen de mejora, hay. Nunca debemos pensar en vender jugadores. Eso no podemos ser un club vendedor de saque. Luego pasará lo que tenga que pasar, pero no podemos ir por esa línea. Pero con vuestro programa y con los cálculos que tenéis hechos, al margen de Europa, y aún si el Athletic en las próximas temporadas no consiguiera clasificarse en Europa, ¿el Athletic lograría equilibrar ese balance anual que en los últimos ejercicios sistemáticamente está presentando esos déficits? Si tú estás otros 4 años sin ir a Europa y con los ingresos que puedas conseguir extradeportivos, veo difícil equiparar eso. O sea, puedes mejorarlo, puedes reducirlo, puedes acortar el déficit, y se va a hacer. Pero es que además no solamente ya es el tema financiero y deportivo,
es que es el tema de amor propio, de raíz, de que las nuevas generaciones necesitan ver algún tipo de éxito y de triunfo. Eso está claro. Yo me refería simplemente al aspecto económico. Sin Europa, a largo plazo, Ricardo Barcala cree que no es posible equilibrar el balance de gastos-ingresos del Athletic. Nosotros estamos, creo, con el mejor partner que puede haber, que es Legends, experto en esto. Y tenemos unos activos muy importantes que son los que todos conocemos y he comentado. En un sueño podría decir, ¿puedo equilibrar los 15 millones? Bueno, vamos a soñar. Lo normal sería reducirlos notablemente, sensiblemente, pero necesitamos ir algún año a Europa. ¿Y cómo se hace eso? Era la línea que teníais abajo. Pues hay que llevar el dinero que tenemos en caja, hay que llevarlo al campo. ¿Por qué? Porque al final es en el campo donde se genera la posibilidad de llegar a Europa, de generar esos recursos económicos y que exista ese retorno. Es que no hay otra, no hay otra. Pues vamos a ponerle cifras. De esos 70 millones que hay en la caja, ¿cuánto puede invertir el Athletic este verano en fichajes? A ver, el Athletic, lo que estamos haciendo nosotros ahora, y esa inversión yo creo que hay que hacerla, tenemos puesto el radar en todos aquellos jugadores de primer nivel que son susceptibles por filosofía de jugar en nuestras filas, ¿vale? Algunos son inalcanzables por presupuesto, por cláusula de salida, lo que fuere. Otros no quieren venir, no nos volvamos locos. Pero sí que hay algunos muy interesantes para el Athletic, que ahora mismo nuestro staff técnico los están analizando, quiénes son, que aunque hagas un esfuerzo económico, lo consideramos una inversión, y siempre hablo de inversión, que no de gasto, porque es poner el dinero en el campo y el retorno, y que estamos moviéndonos y hablando con sus entornos al objeto de atraerles a nuestro club. Hablamos entonces de posibilidades reales de que 25 de junio en adelante se pueda atraer a alguien. En adelante. Sí, una vez que entréis en IVA y gane, entraseis. Sí, yo creo que es posible y es casi seguro que reforcemos el equipo. ¿Algún jugador en torno quizás, no sé, a precios de 20 millones o sí serían asumibles? Hombre, 20 millones yo creo que sí. Ahora mismo, cuando nosotros entremos al club y ganemos las elecciones, yo calculo que en caja habrá 70, 80 millones de euros. Pues entonces, en 20 millones, 20 millones sí. Y uno de los mejores refuerzos, yo creo que todos estaremos de acuerdo para el Athletic, sería la renovación de Íñigo Martínez, que le queda un año de contrato, que va a acabar este mandato sin su renovación y que supongo que si Ricardo Barcala sale elegido presidente del Athletic, no sé si el día 25 de junio será lo primero que haga, pero bueno, será una de las primeras cosas que haga como presidente tratar de hincarle el diente, supongo, a este asunto. Sí, ese tema hay que abordarlo con carácter inmediato. Íñigo Martínez es un grandísimo jugador, es un bastión del equipo, le vence el contrato dentro de un año, supongo, porque además está jugando en la selección, que estará de vacaciones el hombre, pero es una de las cosas más inminentes que tenemos que abordar, sentarnos y llegar a un acuerdo cuanto antes. Se ha hablado mucho en esta campaña de los contratos variables, se habla prácticamente día sí día también, pero vosotros desde vuestra candidatura no lo veis claro, habéis hablado incluso de que puede ser un tema con cierta demagogia. Nosotros pensamos que es hablar, es hablar en teoría. Cuando vas a la universidad te enseñan eso, ingresos, gastos, contratos variables, todo eso. Y los que hemos gestionado recursos humanos en varios sitios muchos años, pues de eso hemos hablado mucho. Pero al final vamos a ver, primero, las variables en el Athletic ya existen. No estamos inventando la pólvora. Y no solamente variables como colectivo, como conjunto, si ganáis la Copa tal o si ganáis la UEFA tal, lo que fuera, sino también a nivel individual. Ahora mismo ahí se contemplan ingresos por horas jugadas, partidos jugados, goles metidos, etcétera, etcétera. Ya existe algún tipo de variable a nivel individual. Dicho esto, ahora mismo, cualquier equipo de la Premier de segundo nivel compite con nosotros también. Yo que sé, digo el Fulham por decir uno. Pues al final el mercado es el mercado y el jugador también tiene que ver su proyección y el jugador tiene unos años buenos y luego pues deja de ser jugador, se dedicará a otras cosas. Por lo tanto, la globalización del fútbol hace que sea muy difícil mantener ese tipo de conceptos. Y luego otra realidad es que actualmente en el Athletic el presidente que entre va a estar 4 años de momento, luego igual son más, pero del 22 al 26 y los contratos más importantes del Athletic vencen después del 26. Por lo tanto, por eso a nosotros igual pecamos de ingenuos, de demasiado nobles, pero es que yo no sé otra forma de trabajar que diciendo la verdad y es lo que pienso. Es que eso es así, eso es así. Uno de los primeros contratos en los que puedan
ponerse en práctica las ideas que traigan al respecto, igual pues es el de Ander Capa, que ha dado tanto calor en estas elecciones, que si había casi una propuesta de consenso para su renovación, que si sí, que si no. No sé qué piensa Ricardo Barcala del tema de Ander Capa y cómo lo ve cuando ya prácticamente estamos muy cerquita al 30 de junio, por tanto de su final de contrato, etcétera, etcétera. Sí, es otra de los dramas de la fecha que hemos elegido para las elecciones, ¿no? El 30 de junio vence el de Ander Capa, y otros 130 o 140 contratos más en Lezama. El tema es la fecha no... Pero bueno, es lo que hay y eso no vamos a autolamentarnos ni a flagelarnos. Pero a mí me parece un buen chico, me parece un buen jugador. A mí todos los que visten de rojo y blanco me parecen excelentes, todos. Y Ander Capa lo que hemos hecho es lo que entiendo que se debe hacer. Hemos fichado a Planes y al técnico que se incorporará enseguida para que decidan sobre este tipo de cuestiones. No me parece razonable que un candidato a presidente, por muy experto en fútbol que sea o no lo sea, tome ese tipo de decisiones, porque hay que ver el conjunto del grupo, qué rol tiene, si realmente interesa o no, y en breve pues los técnicos nuestros, cuando ganemos las elecciones, decidirán si interesa Capa o no interesa Capa. ¿Tenéis entrenador para el Bilbao Athletic? También. ¿Y quién va a ser? Uno. Yo, antes de dejar los contratos, Yanire, si me permites, una pregunta, porque ayer también se la formulábamos a Iñaki Aretxabaleta y mañana me imagino que haremos lo propio con Jon Uriarte. El tema de contratos, en los últimos tiempos se está poniendo de moda firmar contratos sin cláusula, que como elemento romántico realmente parece un elemento, bueno, bonito, pero es un elemento que legalmente abre algunas dudas y que puede propiciar algunas lagunas a futuro. Si, por ejemplo, en un momento determinado, lo que hoy en día es un amor incontestable, se convierte en un mal momento de relación entre el jugador y su club. ¿Cómo puede acabar eso? ¿Cuál es la idea de Ricardo Barcala al respecto? Tampoco soy muy partidario de las cláusulas, tampoco soy anticláusulas, pero ahora mismo, si tú no pones una cláusula, ya hay un vínculo contractual con una persona, pues si quiere salir de la disciplina del club, tiene que negociar. Y en la negociación se verá cuál es la cláusula, o el sustituto de la cláusula. Porque si no, la cláusula que tiene, tú puedes poner X, será alta o será baja, viene uno, si el jugador quiere irse y viene uno con la chequera, no tiene nada que hacer tampoco, no tienes capacidad de negociar. Que todo tiene sus pros y sus contras. Pero si no hay cláusula, igual decide un juez y te llevas una sorpresa. Bueno, lo del juez, en principio hay un elemento contractual, a ver cómo se redactan los contratos, qué es lo que se firma, pero en principio y en puridad lo que pasa es que para que salga de la disciplina un jugador, tiene que querer salir el jugador y tienes que pactar una cantidad para que se vaya. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a escuchar otra de las cosas que ha dicho Ricardo Barcala durante la campaña y que yo creo que tiene mucho interés pensando en el día después de las elecciones. El día 25 nos vamos a ver la foto que sea. A mí hay fotos, y no voy a dar nombres, que me dan miedo. Me dan miedo como socio del Atleti, que no como candidato. Pues la pregunta está lanzada y casi se la lanza el propio Ricardo Barcala. Ricardo Barcala, ¿qué es lo que le da miedo del día después? ¿Qué pueda pasar? ¿Qué? A ver, yo estoy siguiendo, obviamente, a los otros candidatos, qué es lo que dicen, qué es lo que proponen. Y cuando yo llego a esas declaraciones, todavía alguno de los candidatos no había hablado mucho. Yo sé cuál es mi foto. Es decir, cuando yo llegue el día 25, sé todo lo que tengo, sé el proyecto que he presentado, sé las ideas que voy a desarrollar, sé las personas que lo van a liderar, sé cuál va a ser mi staff. Me conozco a mí mismo, conozco a mi equipo, somos gente seria, gente templada, gente experta en gestión, gente que queremos innovar y mejorar desde las propias raíces, y oigo cosas de otros que pues no me dan, como socio digo, coño, esto no me convence mucho, a eso me refiero. Igual están nosotros en posesión de la razón, pero yo creo que nuestro proyecto es mucho más de fiar y más seguro y con más proyección al futuro que los otros dos. Es un tema muy desagradable, que ha sido noticia hoy. Hoy concretamente, con cierto embrollo en las redes sociales unido a la candidatura de Jon Uriarte. ¿Qué opinión te merece? Pues nosotros nunca incluiríamos en nuestro staff a una persona de esas características. Me parece feo, me parece que perjudica al propio candidato, pero al Athletic en general. Yo creo que personas que parece ser que se va constatando que es cierto, es parte cierto de lo que se ha dicho, de luego en mi candidatura no entraría una persona de ese perfil ni de lejos. ¿Le sorprende que le sorprende al candidato Barcala que a falta de 3 días para las elecciones pueda surgir una cosa como esta en un proceso electoral como el del Athletic? No, la verdad, todos tenemos pasado, cada uno sabrá cuál es su pasado. Yo no tengo nada que ocultar,
He cometido errores como todo Dios, claro que cometemos errores, somos seres humanos. Pero lo que ocurre, y al final, cuando tú saltas a la arena electoral y te presentas como candidato, te expones muchísimo. Desde que levantas el dedo y dices que quieres ser candidato, ya están hablando de ti. Por lo tanto, lo normal es que el pasado de todos fluya y surja y se conozca. Es lo normal. Ricardo, en vuestra plancha hay varias personas que saben lo que es estar en Ibaigane, que ya han ocupado puestos directivos en el Athletic. Entiendo que para vosotros eso es algo que refuerza, esa experiencia es algo que refuerza, pero desde otras candidaturas se están jactando de no haber participado nunca o no haber tomado parte dentro del club. ¿Cómo veis vosotros esa reflexión que están haciendo? Yo no entiendo la reflexión, de verdad. Es que lo hemos hecho a propósito, para nosotros es un activo. Tener gente que ha estado dentro de otras juntas directivas, de diferentes juntas directivas, que ha tenido esa experiencia, que conoce el club por dentro, que sabe lo que es dirigir al Athletic, que ha visto que se han hecho fallos que los puede enmendar y corregir, que tiene las ideas para hacerlo. Es como si yo suelo decir, voy al Everest y digo, no, voy a ir solo, todos nuevos. No, yo si voy al Everest, que nunca voy a ir, pues me gustaría ir con alguna persona que haya subido 7 o 8 veces. Siempre quiero estar con alguien que lo ha hecho. Para mí es un activo clarísimo, y no entiendo en la crítica ni a favor ni en contra. Pues es mi estrategia, es mi forma de pensar, y la gente nueva que llegamos por primera vez tenemos la referencia de estos que han estado ya, que nos explican cosas y que conocen el club por dentro, y conoce a la gente por dentro. Un activo sin duda. Puesto de otra forma la pregunta, ¿te sorprende que en el resto de las candidaturas se haga un valor del hecho de no guardar ninguna relación con ninguna anterior directiva? Sí me sorprende, y máxime cuando en una candidatura sí hay uno que está en otra directiva. Vamos, tampoco vamos a... ¿Sabéis, no? ¿O no? Sí, sí. Bueno, vale, pues ya está, no voy a decir nombres. Bueno. ¿Cómo? No, claro que me sorprende, pero además que me parece bien que un candidato lleve a otro que acá ha estado. Es que yo lo defiendo, me parece un activo. Bien, uno de los problemas que a mí me preocupan, y hemos hablado hace un momentito del barro electoral que se ha reunido hoy, pero sí me gustaría, antes de acabar esta entrevista y antes de que Ricardo Barcala dirija su mensaje a los aficionados o a los socios del Athletic en la medida en que lo estime, sí me gustaría escuchar un mensaje de cara a lo que se está intuyendo que puede ser, se habló mucho de ello hace 3 años y medio y se vuelve a hablar ahora, el posible fraccionamiento que pueden dejar estas elecciones. Creo que hay mucha gente en el contexto del Athletic o en el entorno del Athletic al que le preocupa muchísimo, que hace 3 años y medio daba la sensación de que después de las elecciones la masa social quedó fracturada y que eso se pueda reproducir de nuevo ahora en un escenario en el que además hay 3 candidaturas. Supongo que también para Ricardo Barcala y para el resto de los candidatos, y creo que para todo el mundo que siente el Athletic, esto debería de ser una preocupación de primer orden, y que una de las grandes cosas a pensar es, al día siguiente de las elecciones, cómo poder coser las posibles heridas. Sí, eso me preocupa mucho, y de hecho yo cuando dije que tenía la intención o estaba pensando en presentarme, dije que sería bueno una candidatura de consenso. ¿Por qué? Porque yo creo que sí que en los últimos años la familia atlética está un poco tensionada, un poco dividida, y eso es malo. Y aunque tengas buena intención por parte de los 3 candidatos, que no lo dudo, de ser respetuoso con los contrarios, durante la campaña electoral siempre se generan tensiones, como estamos viendo, es natural. Y me preocupa que eso se traduzca en que todavía se tensione y se divida más la familia rojiblanca, que sí es grave y es fatal en cualquier club, en el Athletic muchísimo más, porque somos lo que somos, muchísimo más. Por lo tanto, yo lo que sí digo es, yo estoy convencido que tenemos muchas posibilidades de ganar, pero si no ganara yo, si no fuera el presidente, yo desde luego me aparto a un lado y que le vaya bien al nuevo presidente, porque le va a ir bien al Athletic, y el Athletic es mi club de toda la vida. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un llamamiento a la unidad una vez que termine la campaña electoral. ¿Esperan una elevada participación? Pues es complicado, históricamente ronda el 50%, y este año pues es San Juan, 24 de junio, ya los chavales en el Castola han cogido vacaciones, los atletas están por ahí, es farragoso la forma de votar por correo, y la verdad es que las fechas el entorno no favorece. También es cierto que el hecho de que estemos 3 y sea muy activa la campaña pues puede incentivar a que vaya más gente, pero nosotros calculamos que sea como el resto de las elecciones en torno al 50%. Y la pregunta mía, perdona, Yanire, ¿y a quién puede favorecer, si es que han hecho el cálculo, una mayor o una menor participación? Lo que hay que hacer es movilizar a los tuyos, por lo menos a los tuyos, a poder ser todos. Hablando en serio, ojalá que vaya el mayor número de socios y socias posible, porque al final el resultado de las urnas será el resultado real.
Uno de los primeros temas que va a tener que abordar el nuevo presidente y su junta directiva va a ser el de la grada de animación. Claro. ¿Cómo pensáis gestionar vosotros ese tema si accedéis a Ibaigane? Bueno, primero lo ha aprobado la Asamblea y nada que decir. La grada está, existe, de hecho se están haciendo movimientos ya para ponerla en marcha. Todavía quedan gente afectada que está molesta, habrá que gestionar lo que quede, lo que no pueda hacer el presidente Elízegui, habrá que rematarlo y luego hablar con los miembros de la grada para que realmente la grada de animación sea eso, una grada de animación que presione al equipo rival y que anime siempre mucho, cualquier día del año y a todas las horas al Athletic Club, y que sea eso, una grada de animación, y eso sería precioso. Bueno, pues yo creo que vamos completando todo lo que teníamos planteado para preguntarle al candidato Ricardo Barcala. Yo no me resisto a volver a empezar por donde, o acabar por donde hemos vuelto a empezar. Ese tema del entrenador que lo tiene amarrado, que no quiere decirlo, pero que me imagino que no le causa ningún nerviosismo, lo tiene absolutamente claro y diáfano. Está claro y diáfano y en las próximas horas lo conoceréis y generalmente nunca me pongo nervioso, soy un tío bastante tranquilo. Duermo bien todas las noches. Evidentemente. Los ritmos de la campaña es una lección que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. ¿Pensabais quizás haber podido darlo a conocer antes de lo que vais a hacerlo? No, nosotros la campaña es larga y hay que ir dosificando también la información. Imagínate que el día 1 de la campaña decimos todo. Nos quedamos descolgados, eso los estrategas saben, yo de esto sé menos. Entonces sí que estaba planificado un poquito los ritmos que íbamos a sacar, hemos presentado a Ramón, a Ainhoa, Bernardo, nuestra economía, nuestro proyecto económico, el proyecto social, etcétera, etcétera, y ahora pues los últimos días quedaba el cohete final de la fiesta del entrenador del primer equipo masculino. Muy bien, pues Ricardo, yo creo que es el momento de que, si así lo deseas, te dirijas directamente a los socios y pues les des ese último mensaje en esta noche de martes, a falta de 3 días para las elecciones, para pedirles el voto directamente. Bien, además el voto lo pido directamente sin ningún tipo de rubor. Les pido que nos voten a nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que somos la opción que más seguridad va a dar al Athletic. Nosotros somos un grupo de personas sin ningún tipo de ambición personal de ninguna clase. Tenemos mucha ambición colectiva por el bien del Athletic, que nos hemos implicado. Y nosotros vamos a ser un equipo de fiar, un equipo noble, un equipo trabajador, un equipo transparente. Y realmente creo que lo que necesita el Athletic ahora, las cualidades que he dicho yo, sumado a nuestra capacidad de innovar y de mejorar y de modernizar, que no lo abandonamos, que tiene que ser así, nuestra candidatura sería la mejor opción de cara al Athletic del futuro. Somos gente honrada, gente de la calle, nos conocen todos y pues nada, que vayan todos a votar, cuanto más gente vote mejor y si es posible que nos voten a nosotros, a nuestra candidatura. Pues ahí está lanzado el mensaje, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Y mucha suerte, Ricardo, porque si ganas tú el día 25, tu suerte será la del Athletic, que al final es lo que interesa a todos los seguidores del Athletic. Así es, lo importante es que el Athletic salga reforzado. Seguiremos muy pendientes de todo lo que pase en los próximos días. Gracias especialmente a ustedes por habernos acompañado en estos minutos. Recuerden, mañana, misma hora, mismo lugar, en este plató, Jon Uriarte será el tercero de nuestros invitados en las entrevistas electorales en relación con estas elecciones del próximo viernes. Gracias por su atención. Gabón. Gabón.